eso, pues obviamente nosotros como Ministerio de Educación decide abordar el tema de la educación de la sexualidad de una manera formal, desde las escuelas. Ciertamente ya dentro del Ministerio de Educación, a través de los programas curriculares, ya existen contenidos curriculares de educación desde 1999, pero consideramos que más allá de estar solamente en el programa escolar de los docentes, es darle herramientas al docente de cómo abordar esa temática, ¿cierto? Entonces, eso más que nada es lo que nosotros nos impulsa como Ministerio de Educación a desarrollar o a elaborar junto con una consultoría, pues, estas guías. Bueno, aquí yo solamente les traje para su conocimiento cuáles son las materias donde están inmersos los contenidos de educación sexual. Ustedes pueden ver que desde preescolar se da esa temática, identidad personal, social y la naturaleza. En las primarias se da en las materias de religión, moral y valores, educación física, tecnología, ciencias naturales. Esos son los contenidos curriculares y esas son las áreas que desarrollan los docentes que están dentro de los programas curriculares del Ministerio de Educación. Seguimos. Ustedes pueden observar también en la premedia donde están inmersos estos contenidos, están en cívica, están en ciencias naturales, están en tecnología, familia y desarrollo humano y sexualidad. De hecho, hay un componente así que se llama dentro del área, educación física, religión, moral y valores, que de igual forma también está lo que es la educación sexual como contenido, ¿verdad? Seguimos. Otros dentro de la media, recuerden que nosotros tenemos la primaria, la premedia y media. En la media lo podemos observar dentro de las materias de biología, desarrollo humano y vida independiente, ética moral y relaciones humanas. Ustedes pueden ver las áreas que se desarrollan prácticamente en cada una de estas materias, ¿sí? Bueno, los antecedentes. Vamos a tocar un poquito acerca de los antecedentes. El proyecto de educación en sexualidad basado en habilidades para vida. ¿Qué fue uno de los primeros objetivos de este proyecto? Primero se formó una comisión interinstitucional de alto nivel de educación integral que le diera seguimiento o el diseño de las acciones que prácticamente se estableció como una hoja de ruta dentro de esa comisión. ¿Quiénes estaban participando en ese momento de la comisión? Estaba MINSA, estaba obviamente algunas direcciones del Ministerio de Educación y también estaban otras instituciones de la Caja de Seguro Social. Era un equipo que estaba más que nada conformado para establecer esta hoja de ruta. La hoja de ruta prácticamente era enfocar a ciertos productos, que era elaboración de un programa para la primaria, para la secundaria o la premedia y media, una para la prevención primaria, para la prevención secundaria de las chicas embarazadas, es decir, las chicas que estaban embarazadas, cómo podíamos de cierta manera prevenir de que diera en segundo embarazo y que no desertara dentro del centro escolar. Estaba también una guía dirigida a padres de familia y una guía también para esto, más que nada, bueno, eran prácticamente las guías que se estaban desarrollando. Era crear los recursos didácticos, docentes capacitados y un monitoreo evaluación. ¿Cuáles fueron los resultados en el 2015? Nosotros esto prácticamente se inició en el 2015, si mi memoria no me es infiel, más o menos como en julio. En julio del 2015 comenzamos a establecer esas reuniones interinstitucionales. Tenemos pues se establece la hoja de ruta que ustedes pueden observar ahí, se establece una comisión. Las áreas de intervención pensábamos que en un primer momento era curricular, también que era necesario, la elaboración de un programa de prevención primaria y secundaria sobre educación integral en sexualidad y la capacitación de formadores en la escuela normal. Consideramos de que no solamente eran los docentes que ya estaban en ejercicio, sino aquellos docentes que que van a salir de la normal de Santiago, que también requiere de una formación en esta temática. Nosotros prácticamente uno de los resultados también fue que a partir de julio de 2015 el Ministerio de Educación solicita el apoyo a la PNUD, ¿sí? El cual tiene el fondo, este fondo se lo otorga la Oficina de Seguridad Integral, que es del Ministerio de Seguridad. Ellos otorgan ese financiamiento al PNUD. Luego estos fondos son traspasados al UNFPA. Y allí que se contratan los especialistas, tanto una especialista nacional y una internacional, que eran las personas que iban encargadas para elaborar las guías correspondientes.
Obviamente para eso se hicieron unos TDR, todo el proceso de elaboración de los TDR para la contratación de estos especialistas. Aquí está la guía dirigida a docentes y gabinetes psicopedagógicos. ¿Quiénes son los gabinetes psicopedagógicos? Dentro del Ministerio de Educación, existen los gabinetes psicopedagógicos conformados por psicólogos, trabajadores sociales y personas de dificultades, especialistas de dificultades del aprendizaje. Entonces, de igual forma, además de darle esa guía a los docentes como una herramienta, también queríamos dárselo a los personal de gabinete psicopedagógico del Ministerio de Educación. Acciones realizadas en el 2016, pues prácticamente pudimos, junto a las consultoras, pudieron entregarnos el primer borrador. Bueno, ustedes ya saben, me imagino que es conocido por muchos de ustedes, que se hicieron 2 talleres de expertos, uno que se hizo prácticamente para ver toda la guía de primaria, que contempla alrededor de 32 talleres, y el contenido teórico. Eso se hizo prácticamente el 13 y 14 de junio de este año. Luego hubo una segunda taller de expertos para que revisara nuevamente. Eran para las guías de premedia y media, ¿sí? Y cada guía tiene alrededor de 12 talleres. ¿Cuál era el objetivo? Pues compartir esta versión preliminar para que tuviéramos más que nada un sólido criterio técnico y las recomendaciones que contribuyeran al mejoramiento de los aspectos formales del contenido del documento. Prácticamente era para una consulta de los diferentes expertos para que ellos nos dieran su opinión acerca de las guías que estamos en ese momento. Esto acaba de pasar prácticamente en junio y la otra que fue a finales de junio, iniciando julio. Bueno, esto nada más para que ustedes conozcan quiénes fueron las instituciones que participaron. Estamos hablando de alrededor de más de 30 a 40 instituciones, el Ministerio de Salud, Caja de Seguro Social, todas estas instituciones participaron en esos talleres de expertos para que nos dieran pues un sólido aspecto desde el punto de vista técnico de ellos o el aspecto especializado de ellos. Todas estas instituciones contribuyeron a dar sus aportaciones. Actualmente estas guías, pues obviamente son las guías que en ese momento se dieron para que los expertos la revisaran. Estamos en espera de toda la revisión, que es todas las recomendaciones que nos hicieron los expertos, para que se hicieran las correcciones y posteriormente volverla a someter nuevamente a revisión, ¿sí? O sea, ahorita estamos en espera de esa, esa llegada de la información de la revisión que se hicieron los expertos. Bien, ¿cuál es el contexto nacional? Yo creo que ahí lo voy a hablar rapidito porque creo que todos conocemos cuál es el contexto nacional. Tenemos pues las infecciones de transmisión sexual, el VIH-Sida, las relaciones sexuales tempranas en las adolescentes, embarazo y maternidad en la adolescencia, el tema de violencia sexual durante el noviazgo y el tema de igualdad de género dentro del contexto nacional que nos gustaría detenernos allí. Bueno, nosotros prácticamente podemos observar que esto es una fuente del Instituto Conmemorativo Borgas que lo hizo en el 2015. Los resultados preliminares fue un estudio de factores de riesgo asociados de transmisión de VIH, SIDA y otras ITS en adolescentes del Distrito de Panamá. ¿Qué nos decía ese estudio? Que las relaciones sexuales, más del 60% indican haber tenido relaciones sexuales y la mayoría la han tenido de 2 o más parejas sexuales. Estamos hablando de población adolescente. Ustedes pueden ver ahí la población de 14 a 18 años de colegios públicos del Distrito de Panamá. ¿Sí? Ustedes pueden ver allí la gráfica, cuáles son las edades prácticamente en la que se mantienen las relaciones sexuales en adolescentes. Las ITS, el 27.4% que habían tenido relaciones sexuales presentó por lo menos una prueba positiva de alguna de las infecciones de transmisión sexual. VIH-Sida, el 96% demostraron conocimiento general de VIH muy pobre, es decir, no tenían idea. Nuestras adolescentes o nuestros adolescentes en general, y el 98.1% tuvieron un conocimiento muy pobre acerca de cómo se transmite. Por esto es la necesidad de establecer una orientación objetiva, clara. Y que mejor que, obviamente, sean primeramente los padres, que por eso que queremos hacer una guía a los padres, pero también que el docente contribuya en esa formación, ¿sí? El noviazgo y la violencia en el noviazgo, que eso fue otro dato muy importante, que el 96% habían tenido un novio o una novia alguna vez de las participantes de sexo femenino
que habían tenido un novio alguna vez, ya presentaban un 68.4%, indicaron que habían sufrido violencia emocional o psicológica en el noviazgo. No estamos hablando de población adulta, sino jóvenes. El 31.5% indicaron que habían sufrido violencia física o sexual. Eso también nos dice la fuente del conmemorativo Gorgas. Bueno, ustedes pueden ver ahí la tasa de fecundidad de los adolescentes, cómo va en incremento según los años. Y prácticamente, la siguiente lista, por favor, compañero. Podemos ver que embarazos de niñas adolescentes de enero a marzo de 2006 se reportaron 2.925 casos de niñas adolescentes entre los 10 y 19 años. Embarazadas, lo cual representa el 31.9% de las mujeres, de 9.180 mujeres embarazadas atendidas por el MINSA. Eso sin incluir ni la Caja de Seguro Social ni las clínicas privadas. O sea, que tenemos una situación preocupante. ¿Sí? Seguimos. Bueno, aquí prácticamente es una tabla de la desigualdad por razón de sexo, el índice de desigualdad, ustedes lo pueden observar según región educativa, ustedes pueden ver que algunas regiones se mantienen, otras como que no pasa nada, pues eso es más que nada para, eso prácticamente del PNUD atrás de Desarrollo Humano de Panamá. O sea que prácticamente no hay mucha varianza en cuanto a la desigualdad de género. Bueno, marco legal nacional e internacional por la cual es necesario hacer esta guía, pues tenemos la Declaración de los Derechos Universal de los Derechos Humanos, nuestra Ley Orgánica de Educación Integral que dice que nosotros debemos desarrollar a nuestros jóvenes de forma integral, no solamente la parte de conocimiento, sino también la parte de habilidades, destrezas, psicosociales, biológicas, etcétera. Tenemos que darle una educación integral a los jóvenes, a los chicos y a los niños, y a nuestros adolescentes. La Constitución Política, la Convención sobre los Derechos del Niño, pues también tenemos la Ley 4 de 1909 acerca de la igualdad de oportunidades para las mujeres, la Ley 29 de 2002 que garantiza la salud de educación en las docentes embarazadas, pero también tenemos otra ley como la 82 que tenía que ver con femicidio, de la violencia. O sea, hay una serie de leyes que sustentan por qué es necesario impartir o desarrollar algún tipo de guías de educación a las docentes. Seguimos. Bueno, aquí prácticamente, ¿por qué son necesarias las guías? Pues obviamente todo lo que mencioné anteriormente, son necesarias. Lo que queremos es que prácticamente que el docente, además, que si bien es cierto está en la currícula, dentro del programa curricular es que se hable un mismo idioma, ¿sí? Que todo se aborde de una misma manera, un mismo lenguaje, ¿sí? No es que cada quien lo va a abordar de diferente manera, sino que todos los docentes hablen un mismo idioma, cuáles son las temáticas puntuales que se deben desarrollar con los adolescentes, y eso es lo que queremos con estas guías. ¿Cuál es el objetivo de la guía? El Ministerio de Educación se ha propuesto garantizar el derecho de los niños y niñas adolescentes a recibir una educación de calidad y apropiada a la edad. Estamos conscientes que estas guías se han desarrollado para su edad, es decir, con niños tratamos que sean juegos, con adolescentes que sean un poco más también lúdicos, porque esta es una temática que debe ser asimilada de manera participativa. Y con eso bueno, ya lo mencioné, fortalecer los contenidos de educación sexual incorporados al programa de estudios en las asignaturas tanto de primaria, primedia y media, y para contribuir al desarrollo responsable y saludable de la sexualidad en las etapas de desarrollo que se encuentran. También, pues obviamente, implementar acciones de prevención es el objetivo de la finalidad de esta guía, y manejar situaciones problemáticas. Si tenemos una situación problemática en el centro escolar, ¿cómo se debe manejar esa situación? Eso también lo va a tener como una hoja de ruta en las guías, cómo el docente te va a hacer si hay un caso de abuso, cómo manejarlo, cómo utilizar las diferentes instancias de manera de que pueda dar una respuesta oportuna, ¿cierto? Entonces eso es lo que queremos lograr. ¿Cuántas guías son? Pues una guía dirigida a docentes de primaria, que está en revisión, una guía dirigida a docentes de premedia, que está en revisión, una guía dirigida a docentes de media, que también está en revisión. Estas son las 3 guías que hicimos en los talleres en junio con Julio. La guía dirigida a padres y madres de familia, que está por elaborar, todavía no está hecha. La guía dirigida a adolescentes embarazadas, que también está en proceso de elaboración. Estos son los productos que queremos alcanzar con esta consultoría.
¿Quiénes utilizarían las guías? Los docentes, obviamente, y los especialistas que laboran en los gabinetes psicopedagógicos. ¿Quiénes serían los beneficiarios? Los estudiantes de primaria, de premedia, media, padres de familia y estudiantes embarazadas. ¿Cuáles son los ejes temáticos que abordan las guías? Estos son los ejes temáticos. Sexualidad, derecho y ciudadanía, sexualidad y género, relaciones interpersonales y comunicación, desarrollo de la sexualidad, salud sexual y reproductiva, pero dentro del contenido de lo que es habilidades para la vida, valores y conocimientos científicos. Todo esto está desarrollado dentro de las guías didácticas dirigidas a docentes. Las guías obviamente incluyen habilidades para la vida. ¿Cuáles son los 9 componentes de habilidades para la vida que se desarrollan en las guías? Lo que es autoconocimiento, empatía, comunicación, toma de decisión, soluciones de problemas, pensamiento crítico, toda una serie de habilidades y destrezas que se deben desarrollar en el adolescente para enfrentar precisamente a esas situaciones. Seguimos. ¿Cuál es la metodología? Pues ya les dije que son talleres participativos. Van a haber debates grupales, técnicas de presentación, animación, diálogos, sociodramas, estudio de casos, historias de la vida. O sea, esa es prácticamente cómo está desarrollado la guía, además del contenido de los ejes temáticos que mencioné hace un momento. ¿Qué no contiene las guías? Y es importante que lo pongamos. No contiene material erótico ni pornográfico, porque esto, después que se dio el tema de las guías, se dio una serie de imágenes en las redes sociales. Eso no lo tiene. Las guías, de hecho, todavía estamos en ese proceso de revisión, aún todavía no tiene imágenes, solamente que algunas bien general, como son por lo menos creo que son algunas actividades que tienen algún tipo de imágenes, pero no tienen ningún material erótico ni pornográfico, no hay tema de diversidad sexual, información que vaya en contra de los principios, tampoco está ninguno de eso dentro de los contenidos, información a los talleres que atenten contra la inocencia de los niños o que promuevan el deseo sexual en los adolescentes. Eso no lo vemos. No obstante, vuelvo y digo, eso está en revisión. ¿Cierto? Igual, eso nuevamente que salga, después de todas las consideraciones de los expertos, nuevamente va a entrar en otro proceso de revisión. O sea, esto es un proceso. Esto no va a salir de allá para allá. Esto es un proceso. Que queremos la participación, ciertamente, de tanto los organismos que tienen mayor experticia en esta temática y tanto de aquellas personas que nos pueden colaborar con su de manera científica y objetiva, ¿no? Bueno, acciones pendientes, pues la segunda revisión, lo que le estaba diciendo, después que salen las guías, vamos a hacer otro proceso que es la validación de campo de los docentes para ver si los contenidos, los objetivos de aprendizaje se ajustan a los objetivos, si son alcanzados en el momento de desarrollarlo. Entonces, esto es otro proceso. Capacitación del personal técnico. Y obviamente el tiraje e implementación de la guía, y que siempre en todo momento que salió dentro de los talleres de expertos es que esto no solamente implementa y dejarlo allí, sino que es implementar y hacer una evaluación de cómo va ese proceso de implementación, que para nosotros también es muy importante. Bueno, obviamente la elaboración de la guía de padres y madres de familia y adolescentes embarazadas, que todavía no están elaboradas, sino que van a elaborarse. Y bueno, muchas gracias por su atención.